¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 901. Desollado vivo. En este momento, Shato no podría estar más arrepentido de lo que le hizo a la casa An. Enfrentándose a Anshu, un oponente que no tenía ninguna posibilidad de ganar, aparte de intentar inventar excusas y esperar que de alguna manera él creyera que todo era un gran malentendido, no había nada más que Shato pudiera hacer. Y el señor de la ciudad de Winterbone City sintió sequedad en la boca mientras tragaba saliva. Su corazón latía a un ritmo inusualmente alto, algo que no le había sucedido durante miles de años. Sabía por las reacciones involuntarias de su cuerpo que este miedo venía del fondo de su corazón. Temía que este demonio de la casa An aplastara su ciudad Winterbone y a él mismo. Ille fue previamente informado por Shato de la aterradora fuerza de Anshuo. Basado en la descripción de Shato, Ille supuso que Anshuo debería poseer la fuerza de un dios alto en la etapa tardía. Ille pensó que incluso si no podía derrotar a Anshuo por sí mismo, con la ayuda de Shato y tal vez con otros dioses altos en Ciudad Winterbone, podrían cuidar de Anshuo sin gastar demasiada energía. Pero nunca en 1.000.000 de años esperaba que Anshuo hubiera logrado otro gran avance. Habiendo ascendido al reino Esquibreak, la fuerza de Anshuo ahora era mucho, mucho mayor que la de un dios alto en la última etapa. Incluso Salas y Wasir, soberanos que habían gobernado partes de la franja durante incontables años, no eran rival para Anshuo. Podría aplastar a un experto al nivel de Shato como una hormiga. ¿Un malentendido, dices? Anshuo inesperadamente puso una sonrisa. Sin embargo, Iri y Shato no se sintieron mejor después de ver la sonrisa, solo les puso los pelos de punta. Realmente es solo un malentendido. Realmente queremos trabajar con la casa An. Definitivamente no teníamos otras ideas. Iri estaba bastante nervioso cuando dijo con voz temblorosa. Quizás la casa de Kiaran había faltado en ciertos aspectos, pero esta definitivamente no es la intención de nuestra ciudad Winterbone. Somos sinceros en cooperar con su clan familiar. Incluso esta batalla fue iniciada por tu casa An. Vine aquí solo para resolver la disputa. No quise decir nada con eso. Todos los guardias divinos de Winterbone presentes pudieron ver el nerviosismo y la humildad mostrados por Ille. Era como si el señor de la ciudad se hubiera convertido en un sirviente respetuoso. Eso es correcto. No solo hemos rescatado la casa An de la Rickson y Oz, sino que también los hemos alojado en nuestra ciudad Winterbone y les hemos brindado la más cordial hospitalidad. Inexplicablemente han matado a muchos de los guardias de mi clan familiar, pero vinimos aquí solo para averiguar qué está pasando. Todo es un malentendido. Añadió Shato. Habiendo llegado a esto, Shato y Ille entendieron que si iban a pelear, como líderes del ejército que rodea la casa An, serían los primeros que mataría a Anshuo. Sintiendo la abrumadora fuerza de Anshuo, los dos dioses altos se devanaron el cerebro para pensar en algo y evitar tener que luchar contra él. Despreciable. Gritó Emily furiosamente. Luego le dijo a Anshuo, Brian, no escuches las tonterías que arrojan estos bastardos viciosos y codiciosos. Están aquí para exterminar la casa An. Si no hubieras llegado a tiempo, todos hubiéramos sido aniquilados. Shifu, no hay nada que discutir. Matémoslos. Los ojos sedientos de Sanguis se volvieron hacia Shato antes de apuntar con su espada que brillaba con un resplandor rojo sangre hacia él y dijo. Había insultado a Boyans y a todos los miembros de nuestra casa An. Lo despellejaremos vivo. Como desees, respondió Anshuo. Luego, con un movimiento de su mano, la nube oscura que condensó de su intención asesina cayó repentinamente hacia el suelo y envolvió a Shato directamente. Anshuo hizo otro gesto y Shato salió volando. Aterrizó frente a Sanguis, Gilbert y Boyans. La nube oscura se había convertido en hebras de humo, perforado en el cuerpo de Shato como innumerables pequeños gusanos, y refrenando la energía divina en su cuerpo. Shato notó que sus sentidos habían mejorado y no podía moverse. Iri y Shato, estos supuestos expertos, estaban completamente indefensos contra Anshuo. Había inmovilizado a Shato sin sudar. El Shato paralizado y desdentado ahora yacía impotente entre Boyans, Sanguis y Gilbert. Boyans, que una vez fue insultado y humillado por Shato, retiró fríamente una espada larga y delgada y dio un paso adelante. Gilbert y Sanguis iban a participar en el asesinato, pero cuando vieron la mirada fría en el rostro de Boyans cuando se acercó a Shato, pusieron sonrisas siniestras y se sentaron para disfrutar del espectáculo.
Boyans estaba más tranquilo que todos. Podía soportar el insulto de Shato, pero eso no significaba que Boyans no guardara rencor. Entre la familia An, Boyans era conocido por su paciencia, crueldad y venganza. Puede que Boyans no lo hubiera mostrado en la superficie, pero nunca había olvidado el insulto de Shato. Solo había estado esperando la oportunidad de vengarse. Shato observó en silencio cómo Boyans se acercaba a él con su espada. Ya no intentó afirmar que todo era un gran malentendido porque sabía que ninguna cantidad de palabras podría alterar su destino. Como patriarca de la casa de Kiaran, Shato no temía a la muerte. Suspiró y miró al cielo con ojos desesperados, cedido a lo inevitable. Oye, oye. ¿Qué estás tratando de hacer? Gritaron los dioses altos de la casa de Kiaran cuando vieron a Boyans caminando hacia su patriarca que había sido capturado vivo así como así. Estos dioses altos de la casa de Kiaran también sintieron el aura aterradora emanada por Anshuo y sabían que no tenían ninguna posibilidad. Sin embargo, después de haber sido lavado el cerebro bajo la casa de Kiaran durante años, pondrían el prestigio de su clan familiar por encima de todo lo demás. Pensaron en dar una pelea antes de que Shato fuera desollado. Los 5 dioses altos se miraron a los ojos. De repente, gritaron con una sola voz y atacaron imprudentemente a Anshuo. A estas alturas, había miles de ciudadanos de Winterbone City alrededor de la casa An. Además de los guardias divinos de la casa de Kiaran y Ill, también hubo expertos de todos los clanes familiares importantes que notaron la gran perturbación. Todos ellos podían decir cuán aterrador era Anshuo solo por su aura. A su llegada, simplemente se quedaron como un observador silencioso en lugar de tratar de ser ciudadanos serviciales. Nadie se atrevió a lanzar un ataque a Anshuo que estaba de pie sobre su casa An. De los miles de dioses presentes, solo los 5 dioses altos de la familia Kiaran atacaron a Anshuo. Luchaban por el prestigio que su casa de Kiaran había construido y crecido durante las últimas decenas de miles de años. Anshuo volvió sus fríos ojos hacia los 5. Con un pensamiento, 5 de sus espadas voladoras salieron silbando de su nuca. Atraviesan el cielo en un instante y aparecen en los cofres de los 5 dioses altos. Anshuo tenía un control muy preciso sobre sus espadas voladoras. En lugar de volar a través de sus cuerpos y licuarlos, hizo que las espadas voladoras se detuvieran a la mitad de sus pechos. Los 5 dioses altos muertos colgaban en el aire. Goteo, gota. La sangre goteaba lentamente de los 5 cuerpos colgados en el aire. La multitud estaba tan silenciosa que el sonido de la sangre goteando se podía escuchar claramente. ¡Ah! Mientras todos tenían su atención en los 5 dioses altos muertos suspendidos en el cielo, un grito espeluznante sacudió a la multitud y muchos de ellos temblaron. Inmediatamente, la multitud centró su atención en la fuente del sonido. La persona que hizo el chillido fue el patriarca de la casa de Kiaran, Shato. Boyans había ignorado por completo a los 5 dioses altos de la familia Kiaran y estaba completamente absorto en su tarea. Usando la espada que Anshuo había hecho para él, cortó la piel del pecho de Shato con precisión quirúrgica, no lo suficientemente profunda para matarlo de inmediato, pero lo suficiente para hacer el trabajo. Aún con un rostro sereno e indiferente, con sus propias manos, Boyans procedió con calma a arrancar la piel del pecho de Shato. El hecho de que le arrancaran la piel a uno era, no hace falta decirlo, una experiencia extremadamente dolorosa. Aparte de inmovilizar a Shato, para que Shato pudiera saborear el proceso tanto como fuera posible, Anshuo también había mejorado los sentidos de Shato, aumentando las entradas sensoriales más de 10 veces en comparación con lo normal. En otras palabras, el dolor que Shato estaba sufriendo era 10 veces mayor de lo que normalmente sentiría. Por lo tanto, incluso el valiente patriarca de la casa de Kiaran se derrumbó ante la tortura. Gritó impotente de dolor y agonía absolutos. Shato estaba entre los expertos más fuertes de Winterbone City. Pero ahí estaba él, totalmente indefenso y torturado de manera inhumana ante la multitud, haciendo gritos miserables y desesperados que hicieron que la sangre de todos se enfriara. Miles de expertos de Winterbone City estaban mirando. Algunos lo encontraron demasiado horrible para contemplarlo y bajaron la cabeza. Algunos apretaron los dientes y miraron a Anshuo con ojos inyectados en sangre. Sin embargo, nadie se atrevió a dar un paso adelante. Después de todo, los 5 dioses altos de la casa Kiaran que habían atacado a Anshuo juntos todavía estaban colgando en el aire. Su sangre aún goteaba de sus cadáveres. Este tipo de intimidación fue más convincente que cualquier palabra.
Muchos de los miembros de la casa de Kiaran que tenían el impulso de detener a Anshuo y salvar a Shato, inmediatamente renunciaron a la idea cuando miraron hacia arriba y vieron los 5 cuerpos de dioses altos colgando en el cielo. Se tragarían su ira y se controlarían. Brian, por favor, déjalo ir, te lo ruego. Una voz fuerte y llorosa sonó. Li Wei, cuyo cabello estaba revuelto, llegó al frente después de abrirse paso entre la multitud. Li Wei había visitado una vez la residencia An y muchos miembros de la familia An la reconocieron. Sabían que Anshuo y Li Wei eran amigos cercanos. Durante la estancia de la casa An en la residencia Kiaran, Li Wei siempre había intentado persuadir a Shato para que dejara de maltratar a la familia An y mantuviera sus relaciones amistosas. Sin embargo, cegado por la codicia, Shato no se molestó en escuchar su opinión. Al final, cuando se cansó de ser molestado, consiguió que alguien encerrara a Li Wei. Fue hasta ahora, después de que Shato fue capturado por Anshuo, uno de los guardias divinos de la casa Kiaran recordó la existencia de Li Wei. Pensando que ella podría aliviar la situación, rápidamente liberó a Li Wei del confinamiento. Bolyans detuvo su ejecución en el momento en que apareció Li Wei. Se volvió hacia Anshuo y lo miró con una mirada inquisitiva, esperando su orden. Anshuo echó un vistazo a Li Wei. Pensó en las cosas que su familia había sufrido en la residencia Kiaran y con frialdad le dijo a Bolyans: continúa. Bolyans asintió y continuó. Shato una vez más comenzó a chillar de absoluta miseria. Cuando Li Wei escuchó su terrible grito nuevamente, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. Capítulo 902. ¿Quién más? Dentro de la residencia Kiaran de Winterbone City, Shato, uno de los personajes más importantes de la ciudad en términos de fuerza e influencia, estaba siendo desollado vivo por los insensibles Bolyans. Después de un largo rato, Shato dejó de hacer sus miserables chillidos. Su cuerpo tuvo espasmos durante algún tiempo antes de quedarse inmóvil. Nadie en la multitud se atrevió a dar un paso adelante para detener a Anshuo después de sentir el aura aterradora que estaba emanando. Aquellos que habían participado en el ataque a la casa An palpitaban y se podía ver pavor en sus ojos. La casa An, que había estado oprimida durante mucho tiempo, se emocionó visiblemente después de la muerte de Shato. A pesar de tener total confianza en la fuerza de Anshuo, no esperaban que él hubiera dado tales saltos gigantes. Incluso los mejores expertos de Winterbone City y el señor de la ciudad no se atrevieron a meterse con Anshuo. ¿Quién más? Anshuo le preguntó a Emily. Emily escudriñó a la multitud que la rodeaba con ojos asesinos antes de detenerse en Hilde City Lord. Ella lo señaló y dijo: este tipo. Él es el señor de la ciudad de Winterbone City. Sin su respaldo, Shato no tendría el coraje de hacer algo tan descarado e indignante. Emily había escuchado un par de cosas de Lagashi y sabía que Ill jugó un papel importante en su persecución. De hecho, en ese entonces, cuando la petición de ayuda de la casa An llegó a Ciudad Winterbone, no fue Shato a quien se le ocurrió el siniestro plan para atrapar y obligar a la casa An a revelar sus secretos. Fue el Ill ambicioso y codicioso. Él fue el verdadero cerebro. ¿Qué? No tengo nada que ver con esto. Cuando Ill vio que los miembros de la familia An parecían estar pacificados después de la muerte de Shato, pensó que el asunto había terminado y que no estaría implicado. Pero quién sabía que Emily lo señalaría de la nada. Como el señor de la ciudad, no se suponía que Ill estuviera tan nervioso. Sin embargo, como había sentido el poder imparable en Anshuo y habiendo presenciado a Shato siendo desollado vivo justo enfrente de él, perdió su comportamiento habitual. Los gritos inhumanos y miserables de Shato todavía resonaban en sus oídos. Anshuo esbozó una sonrisa increíblemente escalofriante mientras evaluaba a Ill. Él dijo: ¿crees que confiaría en las palabras tuyas o de mi gente? Un escalofrío recorrió la espalda de Ill. Sabía que a estas alturas, ninguna cantidad de excusas lo salvaría del monstruo. Por la forma en que Anshuo se había vengado de Shato, Ill sabía que él era todo menos amable. Con eso, Ill abandonó inmediatamente sus pensamientos poco realistas y comenzó a repensar su enfoque. Brian, esto es Winterbone City y yo soy el señor de la ciudad. ¿Te atreves a matarme? Ill guardó silencio por un momento antes de transformarse repentinamente en un hombre noble con un comportamiento duro e inquebrantable. Era como si hubiera borrado todo rastro de miedo de su mente y se hubiera convertido en otra persona. Ill era ciertamente digno de ser el señor de una ciudad. Al enfrentarse a un oponente imbatible, Ill pudo reajustar rápidamente su mente y estrategia para encontrar una salida.
Con todo su enfoque y energía, primero eliminó el miedo a Anshuo de su mente. Anshuo se sorprendió por una fracción de segundo. No esperaba que Yi se atreviera de darle esa actitud dada la situación en la que se encontraba. Parecía que aunque Yi era un poco más fuerte que Shato en términos de fuerza, era mucho más duro que Shato por virtud de ser un señor de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que Yi era el señor de la ciudad de Winterbone y sus guardias divinos los habían rodeado por completo, Anshuo aún podía matar a Yi y su pandilla con un movimiento de su dedo. Anshuo no podía entender de dónde venía la confianza de Yi. Oh. Anshuo levantó una ceja y preguntó con desdén, ¿y qué hay de eso? ¿Crees que esos guardias divinos a tu alrededor podrían proteger tu trasero? Yi soltó un ligero suspiro de alivio después de escuchar la respuesta de Anshuo. Tenía miedo de que Anshuo lo matara directamente sin darle la oportunidad de hablar. De lo contrario, estaría muerto sin importar cuán bueno fuera su razonamiento. Shato es solo un patriarca del clan familiar. No estaba calificado para encontrarse con el Dios Supremo. A su señoría no le importaría si está vivo o muerto. Pero soy muy diferente. Soy el señor de la ciudad de Winterbone City y el sirviente más humilde del Dios Supremo de la muerte. Su señoría ha implantado una marca divina en mi alma. Si me matan, su señoría me vengará. Explicó ella apresuradamente. Al escuchar esas palabras, los rostros de los miembros de la casa An se sacudieron mientras los temblorosos guardias divinos de Winterbone parecían recibir una inyección de coraje. Pensaron que las palabras de su señor de la ciudad tenían sentido. El señor de la ciudad fue designado personalmente por el Dios Supremo de la muerte. Si el forastero iba a matar al señor de la ciudad, seguramente sufriría la ira del Dios Supremo. Y absolutamente nadie en el Isiun querría enojar a un Overgod. Brian, creo, deberíamos dejarlo pasar, la aprensiva Emily le dijo a Anshuo en voz baja. Fue Emily quien le señaló a ella a Anshuo, pero también fue la primera en aconsejarle que no matara a Illy. Sabía que el poder de un Overgod era aterrador más allá de su imaginación. Preferiría tragarse la humillación que tener a Anshuo arriesgando su vida contra un Overgod. Brian, no hagas nada impulsivo. En cualquier caso, Shato ya está muerto y quizás es hora de dejarlo pasar y, advirtió Stratolme. Él también sabía que un Overgod era extraordinariamente poderoso. No fue fácil para la casa An estar finalmente fuera de peligro y no quería que Anshuo fuera asesinado por un Overgod. En todo el Elíseo, si no en todo el universo, ninguna existencia se arriesgaría jamás a ofender a un Dios supremo que poseía una quinta esencia y gobernara un dominio divino. Todos los miembros de la casa de An entendieron eso y le aconsejaron que dejara ir a Illy. Parece que los miembros del clan de su familia son personas sensatas. Brian, admito que eres extremadamente fuerte y Winterbone City no somos rival para ti. Sin embargo, debe pensar antes de actuar. Si me matas, ni una sola persona en tu casa An vivirá para salir del dominio de la muerte, dijo Illy después de que los miembros de la casa An admitieran su razonamiento, esperando que Anshuo renunciara a matarlo. Anshuo tenía una cara oscura mientras le daba a Illy una mirada de muerte. Sabía que Illy no estaba fanfarroneando. Si Illy era asesinado, el Dios Supremo de la muerte lo sabría instantáneamente y probablemente buscaría venganza. Una serie rápida de pensamientos pasaron por la mente de Anshuo mientras razonaba consigo mismo. Después de sopesar los costos y beneficios, Anshuo respiró hondo y asintió con frialdad. Luego se dirigió a su casa An y dijo: Ven, salgamos de la ciudad. Todos lanzaron un suspiro de alivio. La casa An, los guardias divinos de Winterbone y Illy sintieron que estaban a solo unos centímetros del infierno. Ellos entendieron que si Anshuo fuera tan imprudente como para matar a Illy, la marca divina en el alma de Illy sería destruida y el Dios Supremo de la muerte podría aparecer. Si eso sucediera, las consecuencias serían inimaginables. Siento mucho lo que le pasó a la casa An en Winterbone City. Realmente no era mi intención, dijo Illy cortésmente. Se sintió relajado cuando vio que Anshuo se iba. No se atrevió a provocar a Anshuo para que no cambiara de opinión. Illy hizo un gesto, ordenando a los guardias divinos que se habían atascado en el lugar que abrieran paso de inmediato a la casa An, permitiéndoles irse sin obstáculos. Anshuo tenía un rostro oscuro mientras silenciosamente guiaba a su clan familiar a la puerta de la ciudad más cercana. Dondequiera que fuera, la guardia divina automáticamente retrocedería unos pasos. Era obvio que le tenían mucho miedo a Anshuo. Todos los miembros de la casa An siguieron de cerca a Anshuo. No dijeron una palabra mientras marchaban por las calles.
En la mañana del segundo día, llegaron a la puerta de la ciudad más cercana. Parecía como si esos guardias divinos Witterbone hubieran sido notificados con anticipación. Mucho antes de que la casa Anne estuviera cerca de la puerta de la ciudad, habían abierto esas puertas de par en par para que la casa Anne saliera de la ciudad. Sin encontrar la más mínima impedancia, la casa Anne liderada por Anshuo finalmente salió de la ciudad Witterbone. Después de viajar durante otro mediodía, cuando la casa Anne se había alejado bastante de ciudad Witterbone, Sanguis finalmente no pudo contener su curiosidad. Dudó por un momento antes de preguntarle a Anshuo: Shifu, ¿realmente vas a dejar que Il se libere? Los escoltaré a todos lejos del dominio de la muerte. Todos estarán a salvo una vez que estén fuera del dominio. Anshuo respiró hondo antes de volverse hacia Emily y Stratolme y dar instrucciones: después de dejar el dominio de la muerte, dirígete a la ciudad etérea del dominio espacial. Busque a McKinley, el señor de la ciudad. Él los arreglará. Brian, no lo hagas, por favor. Emily estaba preocupada por la seguridad de Anshuo. Ella suplicó: por favor, déjalo pasar. Después de todo, fue Shato quien nos hizo esas cosas y está muerto. No quiero vengarme más. Brian, si matas a Il, podrías enfurecer al Overgod. Stratolme estaba asombrado después de darse cuenta del plan de Anshuo. Sí, sé que podría ofender al Overgod, por eso lo sacaré a todos del dominio de la muerte ahora. Si lo hubiera matado en ese momento y el Overgod aparece, podría escapar, pero ustedes podrían ser exterminados por los guardias divinos. Mientras sus salvaguardas estén aseguradas, no me importa arruinar la ciudad de Witterbone. Pensar que le tengo miedo al dios supremo de la muerte, qué tonto es Siri. Anshuo gimió con frialdad. Cuando Anshuo vio que los miembros del clan de su familia todavía iban a persuadirlo de que no lo hiciera, levantó una palma y dijo: eso es suficiente, he tomado una decisión. Hermano mayor, ¿tienes la confianza? Preguntó Goyans con calma. Tengo la confianza de no perder mi vida, ni siquiera ante un dios supremo con la quinta esencia, respondió Anshuo después de poner una leve sonrisa. Boyans asintió y no dijo nada más. Bajo la escolta de Anshuo, la casa An dio un rodeo por varias ciudades importantes del dominio de la muerte mientras viajaban en dirección al dominio espacial. Para que no provoquen más problemas, la casa An se apresuró a emprender su viaje. Después de 2 meses, salieron oficialmente de los territorios del dominio de la muerte. Continuaron viajando hacia el dominio espacial. Mientras tanto, Anshuo dejó silenciosamente al grupo y regresó al dominio de la muerte completamente solo. Estaba planeando asesinar no solo a City Lord Ike de Witterbone City, sino incluso City Lord Wayace de la ciudad de las sombras. Estaba planeando ofender no solo a uno de los Overgods sino a 2 de una vez. Capítulo 903. Regreso a Witterbone City. Después de que la casa Anne se fue, Witterbone City se volvió ocupada por un tiempo. No estaban ocupados mejorando sus defensas o reparando los daños, pero estaban ocupados expropiando la riqueza y los activos de la casa de Kiaran. Cruel, implacable es el mundo. La casa de Kiaran solía ser uno de los principales clanes familiares en Witterbone City. Sin embargo, después de que su patriarca, Shato, y 5 dioses altos fueron asesinados por Anshuo y cientos de sus guardias divinos fueron asesinados por la casa An, su fuerza e influencia se desplomaron. Se hundieron hasta el fondo así. Con todos sus expertos de primer nivel ahora muertos, la casa de Kiaran no pudo proteger sus tremendos activos. Las otras potencias de Witterbone City que habían estado codiciando la riqueza de la familia Kiaran comenzaron a saquear en el momento en que la casa An abandonó la ciudad. Shato y la casa de Kiaran habían sido fieles y diligentes al trabajar para Il de City Lord. Moralmente hablando, Il debería al menos intervenir y evitar que esos depredadores roben la casa de Kiaran. Pero en realidad, Il fue uno de los primeros en robarle a la familia Kiaran. Usando su posición como el señor de la ciudad, Il se hizo cargo de la mayoría de las propiedades y negocios de la casa de Kiaran, alegando que ese era su castigo por hacer de la ciudad un enemigo tan poderoso. Il confiscó grandes cantidades de bienes de la familia Kiaran en solo una noche. Pero para mantener contentos a los demás clanes de la familia, Il no se llevó todas las recompensas. Los intereses restantes de la familia Kiaran fueron expropiados por esos grandes y pequeños clanes familiares de Witterbone City. Mientras Shato aún viviera, los rivales y enemigos de la casa de Kiaran nunca se atreverían a tocar a los miembros de su clan familiar. Pero inmediatamente después de su muerte, esas personas comenzaron a perseguir a los miembros de la familia Kiaran para vengarse.
Parecía como si quisieran exterminar la casa de Kiaran. Habiendo presenciado cómo su patriarca, Shato, era humillado hasta la muerte, los guardias divinos de la casa de Kiaran sintieron que el clan familiar estaba marcado por la vergüenza y la desgracia. Muchos de ellos abandonaron la casa de Kiaran y se unieron a otros clanes familiares. Este importante clan familiar que había prosperado en Winterborne City durante decenas de miles de años fue destruido prácticamente de la noche a la mañana. Todos los que tenían el apellido Kiaran, sin importar jóvenes o viejos, fueron perseguidos por sus enemigos. En unos pocos días, esta antigua línea de sangre fue casi exterminada. Solo había unos pocos que todavía estaban en Winterborne City. El 90% de la familia Kiaran murió en la persecución. Pero había una persona a la que nadie se atrevía siquiera a tocar. En el distrito norte de Winterborne City había un brillo ruinoso. Li Wei se sentó acurrucado en el suelo, mirando fijamente a la nada. Ella estaba abrazando una caja de cenizas mientras murmuraba palabras incoherentes. A su lado estaba Dagashi. Tenía una cara lastimera y suspiró repetidamente mientras peinaba el cabello desordenado de Li Wei. Los últimos 3 meses habían sido un infierno absoluto para Li Wei. Vio a su padre Shato desollado hasta la muerte, a sus hermanos, hermanas y primos asesinados, violados y esclavizados sin piedad. Vio cómo su gran y hermosa familia era destruida. Después de haber presenciado innumerables tragedias y abrumado por el dolor, su mente cedió bajo la tensión. La orgullosa y alegre heredera de la familia Kiaran se convirtió en una niña con una crisis psicótica que murmuraba para sí misma todo el día. Aunque Li Wei era miembro de la familia Kiaran y era uno de los objetivos más fáciles para sus enemigos, se salvó porque muchos sabían de su amistad con Brian. Aunque su hermano y su hermana fueron asesinados frente a ella, nadie se atrevió a hacerle daño. Todos aquellos que habían conocido a Anshuo advertirían seriamente a su clan familiar que nunca dañaran a Li Wei. Tenían miedo de que Anshuo pudiera vengarse de ellos. Sabían que si Anshuo quería, podía exterminarlos con un chasquido de dedos. Suspiro, ojalá pudiera soportar algo de dolor por ti. Dagashi no pudo evitar suspirar una vez más. Una sombra se acercó sigilosamente y aterrizó en el santuario abandonado. Miró a Li Wei por un momento antes de dejar escapar un largo suspiro y dijo con remordimiento: al buscar justicia, ¿he cometido una injusticia con Li Wei? La cara de Dagashi se sobresaltó y se alarmó. Inmediatamente se puso de pie y se colocó entre la esquina y Li Wei. Pero después de identificar quién era la esquina, se relajó, forzó una sonrisa y dijo: ¿por qué estás aquí? El plan original de Anshuo era comenzar inmediatamente su matanza al regresar a Ciudad Winterborne, pero de repente pensó en Dagashi y Li Wei. Anshuo todavía recordaba las firmas del alma de Dagashi y Li Wei. Dada su extraordinaria fuerza, no podría ser más fácil localizarlos sintiendo sus almas. Dudó por un momento antes de decidirse a buscarlos primero. El corazón de Anshuo dolió cuando vio a Li Wei ahora que había sido conducido a la locura. Aunque la casa de Kiaran y Shato habían traicionado a la casa de An, Li Wei era inocente. Incluso había intentado ayudar a la casa An. Aunque su esfuerzo había sido inútil, Anshuo aún lo consideraba un favor. ¿Lo que le ocurrió a ella? Preguntó Anshuo. El mundo no había sido amable con ella. Después de haber visto demasiado horror y sufrir demasiada agonía, su espíritu se derrumbó, suspiró Dagashi antes de continuar. Cuando regresé a la casa de Kiaran, descubrí que mi amo original había perecido. Nadie en la casa de Kiaran se inmutaba. Li Wei, sin embargo, había sido amable conmigo. Brian, ¿puedes encontrar una manera de tratarla? Anshuo pensó por un momento antes de responder. Puedo borrar algunos de sus recuerdos y hacer que olvide todo sobre la casa Kiaran. Hizo una breve pausa antes de continuar. Un nuevo reinicio, esa es la única solución que puedo. Piensa, es todo lo que puedo hacer por ella. Eso funcionaría, siempre que ella pudiera volver a ser feliz. Ella no estaría plagada de tanto dolor después de olvidarse de la casa Kiaran, asintió Dagashi después de asentir. Anshuo dio un paso adelante y presionó una mano en la parte posterior de la cabeza de Li Wei. Su conciencia nadó en su mente y envolvió suavemente su alma. Luego, comenzó a fluir a través de las redes hechas de hilos brillantes e incorpóreos y buscó cada recuerdo relacionado con la casa de Kiaran. La conciencia de Anshuo luego envolvería esos hilos y los extinguiría. Si Shato, un dios alto de la muerte en una etapa posterior, podía extraer recuerdos del alma de otra persona, entonces Anshuo, que había alcanzado el reino Esquibreak en artes demoníacas, podría hacerlo sin sudar.
Tenía una comprensión mucho mayor del alma y su conciencia era mucho más adecuada para el trabajo. Este procedimiento de borrado de memoria realizado quirúrgicamente por Anchuo no dejaría efectos secundarios. Varios minutos después, Anchuo respiró profunda y suavemente y retiró su mano de Li Wei, quien parecía haberse quedado profundamente dormido. Se volvió hacia Nagashi y le dijo: cuando se despierte, no recordará nada sobre la casa de Kiaran. No te quedes aquí más. Ve con ella a la ciudad etérea del dominio espacial. Puedes buscar refugio en la perla celestial de la ciudad. Tagashi asintió y respondió: sí, he estado pensando en dejar este lugar con ella. Ethereal City es de hecho un lugar decente. Lo siento. Soy yo quien le causó todo este sufrimiento. Anchua de repente bajó la cabeza y suspiró de nuevo. Se sintió responsable de destruir la vida de Li Wei. Tagashi le dio una palmada en el hombro a Anchua y dijo: no seas demasiado duro contigo mismo. Si hay que culpar a alguien, debe ser Shato y los demás. He visto cómo trataron a tu casa, Ann. No te equivocaste al hacerles justicia. Anchuo se sintió un poco mejor después de escuchar las palabras de Nagashi. Pensó un poco antes de preguntar: bien, cuéntame todo lo que sabes al respecto y los nombres de aquellos que habían participado en la opresión de mi casa, Ann. Nagashi se quedó mirando fijamente por un momento. De repente se dio cuenta de algo y su rostro se sobresaltó. Brian, no regresaste a la ciudad para buscarnos, sino para matar a ella. Anchuo asintió y dijo: correcto. Id es el cerebro y no voy a dejarlo ir. Pero Id es el señor de la ciudad de Winterbone City y su alma tiene una marca otorgada por el dios supremo de la muerte. Si haces eso, podrías traer la ira del Overgod sobre ti, y Nagashi se preocupó y quiso disuadir a Anshua de la idea. Lo sé. No te preocupes, estaré bien. Anshua se emocionó. Estaba agradecido de haber hecho amigos en el continente profundo que realmente se preocupaban por él. Al ver que Anshua era inflexible, Tagashi dejó de intentar disuadirlo. Forzó una sonrisa, negó con la cabeza y comentó: en ese entonces, cuando te conocí en el mundo subterráneo del continente profundo, eras solo un pequeño nigromante. ¿Quién hubiera pensado que en unos pocos siglos alcanzarías tanta prominencia en Elysium? Es más, pronto estarías provocando a un Overgod. Es cierto lo que dicen, nunca sabrías lo que te depara el futuro. Cuando Anshuo escuchó las palabras de Nagashi, su mente automáticamente recordó el momento en que se aventuró al mundo subterráneo. En ese entonces, era simplemente un nigromante débil que no era rival para Nagashi. Pero en solo unos pocos cientos de años, ahora había ascendido a ser un dios supremo e incluso estableció una potencia de rápido crecimiento en Elysium. Muy bien, hasta donde yo sé, además de Iri Shato, Aji Nagashi comenzó a informarle a Anshuo los nombres de aquellos que habían participado en la opresión de la casa An. Deberías partir hacia el dominio espacial con Li Wei rápidamente. Winterbone City está a punto de ensuciarse, dijo Anshuo, cuyos ojos brillaban con luces heladas. Estaba listo para cometer un banquete de matanza. Ten cuidado, dijo Nagashi cuando vio que Anshuo se iba. Anchuo no respondió y desapareció de la vista de Nagashi en un instante. Fue mucho más rápido y sigiloso que irse rompiendo el espacio-tiempo. En la mansión del señor de la ciudad de Winterbone City, ella había convocado a los patriarcas de los principales clanes familiares. Estaban discutiendo quién debería suceder al jefe de los guardias divinos del tercer cuerpo que anteriormente pertenecían a la casa de Kiaran. De repente, una frígida energía siniestra envolvió la mansión del señor de la ciudad. Todos esos patriarcas en medio de una discusión fueron sacudidos de sus asientos y miraron a su alrededor con miedo. Habían sentido la energía antes e inmediatamente se dieron cuenta de un hecho aterrador. El demonio ha regresado. Capítulo 904. ¿Cómo terminaría cuando todavía estás vivo? Iri y los patriarcas de los clanes familiares se levantaron de sus asientos asustados. Miraron a su alrededor con pánico, como si anticiparan que algo iba a aparecer. Un viento helado sopló y la delgada capa de barrera que protegía la sala de reuniones se hizo añicos mientras las torres de energía que la impulsaban explotaban. Los brillantes cristales de energía se esparcieron por todas partes. Todas las defensas que protegían la sala de reuniones se derrumbaron en un instante. Inmediatamente después de eso, una energía siniestra y despiadada inundó la cámara y desplazó todas las energías elementales. Aquellos en la sala de reuniones que eran los personajes más influyentes y poderosos de Winterbone City sintieron escalofríos recorriendo sus espinas.
No pudieron reunir energías elementales para defenderse y atacar de manera efectiva. Entonces, finalmente, Anshuo hizo acto de presencia. Caminó con calma hacia aquellas personas que pertenecían al escalón más alto de su sociedad como si estuviera dando un paseo por su propio patio trasero. ¿Qué? El corazón de Il se hundió. Con una voz bastante ansiosa, preguntó. ¿No te has ido de Winterbone City? ¿A qué has vuelto? Il sabía que la fuerza de Anshuo superaba con creces la suya y la de todos los demás en la habitación combinados. Temía por cualquiera que hiciera acto de presencia destruyendo inmediatamente todas las defensas, seguramente no estaba allí para hacer amigos. Bien, excelente, todos están aquí. Eso me salvaría de hacer algunos viajes adicionales. Anshuo se rió sombríamente después de mirar los rostros de los reunidos en la sala de reuniones y ver que todos los que habían sido nombrados por Dagashi como conspiradores contra la casa An eran todos presentes. Brian, ¿qué diablos quieres? ¿No estaba ya resuelto el asunto? ¿Qué más quieres? Los ojos de ella estaban vacilantes. Tenía la ominosa sensación de que esta vez no tendría tanta suerte. ¿Cómo se resolvería si todavía estás vivo? Comentó Anshuo con una risa escalofriante. Luego, cuando el rostro de Il se sacudió, Anshuo lanzó sus ataques con calma. El Kiano de Montblace mejorado salió silbando y las llamas feroces y fantasmales comenzaron a engullir el pecho de Il. Con un pensamiento en su conciencia, cientos de demonios generales emergieron y se abalanzaron sobre esos patriarcas del clan familiar. Esas feroces criaturas incorpóreas invadieron sus cuerpos y comenzaron a desgarrar y devorar su carne y huesos. Esos demonios generales que se habían desatado del caldero de la miríada de demonios estaban hechos de almas de dioses medios o dioses altos. 50 o 60 de ellos atacarían simultáneamente a una persona, royendo esa carne, huesos y materia cerebral. Vencieron a sus objetivos en poco tiempo. Un solo demonio general podría no ser capaz de hacer ningún daño a estos patriarcas. Pero si hubiera docenas de ellos atacando al mismo tiempo, especialmente si hubiera generales demonios hechos con almas de dioses altos, esos patriarcas no tendrían ninguna posibilidad. En solo unos momentos, todos esos patriarcas de los principales clanes familiares de Winterbone City se convirtieron en cuerpos marchitos y sin vida. Los generales demoníacos tenían la capacidad de evolucionar. Podrían mejorar su fuerza devorando carne, materia cerebral y médula ósea. Si un demonio espiritual evolucionó más allá de cierto nivel, podría refinarse hasta convertirse en un avatar. Comparado con la carne, la materia cerebral y la médula ósea, el alma divina era el alimento más nutritivo para los demonios generales. Pero como las almas divinas podrían convertirse en nuevos generales demonios, el espíritu del caldero refrenó a los demonios generales y les impidió devorar esas almas de dioses altos. Bajo el control del espíritu del caldero, varios bultos grisáceos volaron dentro del cuerpo de Anshuo. Después de eso, los demonios generales volaron de regreso al caldero. A estas alturas, en la sala de reuniones, la única víctima que Anshuo aún tenía que matar era Il, que aullaba y gemía de dolor. El Kiano de Montblace mejorado ahora poseía un poder destructivo aún mayor. La piel, la carne e incluso su alma de Il fueron cocinadas lentamente por las fantasmales llamas verdes. Se podían ver llamas verdes rugiendo dentro de sus ojos. Mientras ella chillaba y lloraba, Anshuo extendió su mano derecha, hizo una garra y la puso sobre la cabeza de Il. 5 espadas salieron abruptamente de las yemas de los dedos de Anshuo. Las 5 hojas atravesaron el cráneo de Il como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Después de penetrar profundamente en su cerebro, 5 hilos de energía envolvieron el alma divina ardiente de Il. Il no solo no pudo escapar, sino que también perdió toda la capacidad de transmitir mensajes. Hebras de conciencia fluyeron a través de las 5 espadas e invadieron el alma de Il. Anshuo pronto ubicó una marca en un rincón del alma de Il, emanando un fuerte aura de muerte. Era incompatible con el alma de Il y constantemente liberaba diminutas hebras de energías que estimulaban su alma. Inmediatamente, Anshuo se dio cuenta de que esta era la marca divina que el dios supremo de la muerte había colocado en el alma de Il. Después de sentirlo cuidadosamente por un momento, Anshuo pudo sentir una presencia desolada, antigua y poderosa. Era obvio para Anshuo la función de esta marca divina. Anshuo también sabía que una vez que Il fuera asesinado, el dios supremo de la muerte sería alertado de inmediato y aprendería sobre todo lo que había ocurrido. Anshuo evitó cuidadosamente la marca del Overgod y penetró profundamente en el alma de Il usando la conciencia en forma de millones de hilos.
Luego, de manera similar a cómo había tratado a Li Wei, comenzó a borrar los recuerdos del alma de Yi. Pero en lugar de borrar selectivamente algunos de los recuerdos, Han Shuo iba a limpiarlos por completo. Después de que se formateó el alma divina, ya no tenía conciencia de sí misma ni pensamientos. Han Shuo luego extrajo el alma del cuerpo de Yi y la guardó en un recipiente especial. Habiéndose cultivado a un nivel tan alto en las artes demoníacas, la comprensión del alma de Anshuo había superado con creces la de todos los dioses del Elíseo, incluso aquellos que cultivaban las energías de la vida, la muerte y el destino. Quizás incluso un dios supremo no podría realizar una operación tan intrincada en el alma. Anshuo había matado la conciencia de sí mismo de ella, pero mantuvo su alma viva para evitar recibir la ira del dios de la muerte. Se le ocurrió la idea mientras viajaba de regreso a Winterbone City. Con su autoconciencia borrada, Ille no pudo comunicarse con el Dios Supremo de la Muerte a través de la marca divina. Y como su alma técnicamente todavía estaba viva, el Overgod no sabría que Ille estaba casi muerto. Pero Anshuo sabía que esto era solo una solución temporal. Tarde o temprano, las noticias sobre la muerte de Il saldrán a la luz y para entonces, los otros señores de la ciudad en el dominio de la muerte informarán al dios de la muerte sobre lo sucedido. Era solo cuestión de tiempo antes de que el Overgod se enterara del asunto. Y la breve demora fue todo el tiempo que Anshuo necesitaba. Se dirigiría al dominio de la oscuridad, se desharía de Wayace, Othsilarixon y se marcharía. Para entonces, incluso si los dioses supremos de la muerte y la oscuridad quisieran matar a Anshuo por asesinar a sus enemigos, ya se habría ido de sus territorios. Mientras Anshuo observaba el alma divina de ella almacenada dentro de un recipiente especial, una bombilla de luz se encendió de repente sobre su cabeza. Tenía una idea sobre cómo aumentar rápidamente la fuerza de los miembros de la casa Am. Podía matar dioses altos, extraer sus almas divinas, destruir su conciencia de sí mismos y borrar todos los recuerdos irrelevantes para la cultivación. Después de eso, Emily y los demás podrían fusionarse con estas almas divinas sin conciencia de sí mismas y poseer la percepción y el conocimiento del dios alto sobre su energía, ahorrando cientos, si no miles, de años que de otro modo se necesitarían. Uno puede aumentar su energía divina, y por lo tanto su fuerza, mediante el poder de la fe, las esencias divinas o devorando la energía divina de otro cultivador como lo hacen los cazadores de dioses. Pero la mayoría de las veces, el estado del reino de cultivo era el verdadero obstáculo para hacer avances. Sin obtener suficientes conocimientos y comprensión, ninguna cantidad de energía divina le permitiría a uno ascender al siguiente reino y obtener mayor fuerza. Pero si uno poseía suficiente comprensión y conocimiento, hacer avances estaba básicamente garantizado, ya que la energía divina se puede acumular lentamente con el tiempo. Anshuo pensó en la idea cuidadosamente, examinando su factibilidad y riesgos. Momentos después, Anshuo se regocijó porque estaba seguro de que la idea era absolutamente viable. Levantó la cabeza, se rió alegremente y comenzó a fantasear con el futuro. Casi podía ver a cada miembro de su familia Han de pie orgullosos y altos como dioses altos. Anshuo era quizás la única persona en el universo con una comprensión y un dominio tan profundos hacia el alma que le permitiría realizar algo tan antinatural. Los patriarcas de cada clan familiar importante en Ciudad Winterbone estaban alrededor de Anshuo como cuerpos sin vida. Y el señor de la ciudad, limpió su conciencia de sí mismo y Anshuo mantuvo su alma sin sentido en un recipiente especial como un espécimen vivo. Anshuo no se quedó en la mansión del señor de la ciudad por mucho tiempo. Después de cometer los asesinatos, Anshuo dejó la escena del crimen con calma y sigilo. Después de dejar silenciosamente Ciudad Winterbone, Anshuo comenzó a viajar hacia el dominio de la oscuridad a su máxima velocidad. 7 días después, Anshuo apareció en la ciudad más poderosa del dominio de la oscuridad. La ciudad de las nubes gordas. El objetivo de Anshuo era Larixon de la casa Broadhurst. Él era un dios alto de la destrucción en la última etapa y una vez había montado un ataque furtivo contra Anshuo con Felder. Anshuo sabía que Larixon nunca dejaría que su casa An se fuera porque Anshuo había matado a su hijo. Esto fue evidente en el intento de Larixon de exterminar la casa An al sitiar Fort Lasbrook. Para salvar a su casa An de posibles problemas en el futuro, Anshuo estaba decidido a eliminar a Larixon. Al principio, Anshuo pensó que con su fuerza, deshacerse de Larixon sería pan comido. Pero cuando llegó a Broadhurst Residence, se dio cuenta de que no sería nada tan fácil como lo que hizo en Winterbone City.
El límite defensivo alrededor de la residencia Broadhurst era increíblemente complejo y fuerte. Una oscuridad eterna hecha de un elemento intenso de oscuridad flotaría sobre la residencia como un dosel gigante en todo momento. Con solo una mirada, Anshuo pudo decir que el escudo de la oscuridad que protege la residencia Broadhurst no puede ser desplegado por un dios alto. También sintió vagamente la presencia de una energía de oscuridad extremadamente poderosa dentro de la residencia. Entonces los rumores son correctos. Yarus, el señor de la ciudad de las nubes garganta de hecho ha entrado en el reino del dios supremo, Anshuo murmuró para sí mismo mientras miraba la residencia Broadhurst envuelta por la oscuridad. Capítulo 905. Yarus. De todas las ciudades del dominio de la oscuridad, la ciudad de las nubes garganta era sin duda la más fuerte. La ciudad tenía una gran cantidad de expertos poderosos y una gran cantidad de dioses altos. La ciudad de las nubes garganta era sustancialmente más fuerte que la ciudad Ushveil y la ciudad de las sombras, juntas. Si se compara con los clanes familiares en la ciudad de las nubes Gorjin, la casa Sainte de Guayace se ubicaría entre los primeros en fuerza, pero palidecería en comparación con la casa Broadhurst de Yarus. Había rumores circulando alrededor del Elysium de que Yarus, el señor de la ciudad de las nubes gorjeantes, había ascendido más allá del alto dios. Yarus era un personaje bastante discreto. Como había delegado gran parte de su trabajo a los miembros de su familia, era raro que la gente entrara en contacto con él. Además, los pocos que tuvieron la oportunidad de conocerlo no pudieron distinguir la diferencia entre un dios alto y un dios superior por su aura. Por estas razones, los rumores siempre quedaron como simples rumores. Pero eso podría cambiar pronto. Anshuo, de pie cerca de la residencia Broadhurst, inmediatamente se dio cuenta de que Yarus de hecho había alcanzado el reino del Dios Supremo desde el poder de la oscuridad ilimitada que envolvía a la residencia. Los elementos de oscuridad que permanecían sobre la residencia Broadhurst eran obra de Yarus. Había torres de energía erigidas por toda la residencia que funcionaban como colectores de elementos de oscuridad. Yarus y otros cultivadores de la energía oscura se beneficiarían de la mayor concentración del elemento oscuridad. El plan original de Anshuo era colarse inmediatamente en la residencia Broadhurst y matar a Larixon. Pero después de sentir la poderosa aura de oscuridad, se detuvo en su camino y frunció ligeramente las cejas. Si no hubiera un experto en dioses supremos llamado Yarus, Anshuo podría entrometerse en la residencia Broadhurst con total sigilo, asesinar a Larixon y retirarse con facilidad. Pero Yarus resultó ser más fuerte de lo que él esperaba. Con la barrera del dios supremo desplegada alrededor de la residencia, era prácticamente imposible para Anshuo entrar sin hacer ruido. Si lo encuentran invadiendo la residencia Broadhurst, lo más probable es que se enfrente al ataque de Yarus. No es que Anshuo le tuviera miedo a Yarus, pero alertar a Yarus podría arruinar completamente el plan de Anshuo. Con Yarus, un dios supremo, y muchos otros dioses altos de Broadhurst, sin mencionar la ventaja ambiental, las posibilidades de Anshuo de matar a Larixon eran mínimas. Pero lo peor de todo, su rastro quedaría expuesto y todos sabrían que había regresado al dominio de la oscuridad. Guayace y Ops podrían esconderse. En resumen, realmente arruinará el plan de Anshuo. Por lo tanto, después de pensar por un momento, Anshuo decidió no entrometerse en la residencia Broadhurst sino esperar a que Larixon saliera de su casa antes de atacar. Aunque Yarus era el señor de la ciudad, estaba muy concentrado en su cultivo. Había encomendado casi todas sus obligaciones a los miembros de su familia. A Larixon, como hermano menor de Yarus, se le delegó una buena parte de su trabajo. Era inevitable y solo será cuestión de tiempo antes de que abandone la residencia. Anshuo se retiró y fue a un agente de información local para comprar las noticias sobre Larixon. Se enteró de que Larixon estaba efectivamente dentro de la residencia Broadhurst y que había estado dentro de la ciudad por un tiempo. Después de obtener la información, Anshuo regresó al exterior de la residencia Broadhurst y esperó pacientemente a que su presa saliera de su madriguera. 3 días después, por la noche, Larixon y algunos guardias divinos de la casa de Broadhurst finalmente abandonaron la casa. Se dirigían directamente a la puerta de la ciudad más cercana como si tuvieran algún tipo de misión. A mitad de camino de su viaje, Larixon sintió de repente una sensación de peligro. Ello, Larixon. Jeje, qué bueno verte de nuevo. La voz de Anshuo sonó cuando apareció abruptamente ante Larixon. Ah, mierda, exclamó Larixon.
Antes de que su voz se hubiera desvanecido, uno de sus anillos espaciales dejó escapar un fuerte estallido de luz y rompió el espacio-tiempo frente a él. Larixon se disparó instantáneamente a la fisura del espacio-tiempo. Anshuo no esperaba que Larixon fuera tan cobarde, que escaparía inmediatamente rompiendo el espacio-tiempo antes incluso de que intercambiaran una oración. Anshuo sabía que ahora era demasiado tarde para atacar. Dejó escapar un gemido frío y se lanzó a la fisura del espacio-tiempo detrás de Larixon. Entró en una dimensión extraña llena de luces deslumbrantes. Y cuando Anshuo se movió hacia el otro lado, se encontró bajo capas y capas de barreras. Vio una gran cantidad de dioses con caras burlonas. Larixon, Oz y Wayace estaban entre la multitud. Su conciencia palpitó y sintió la oscuridad ilimitada sobre él. Inmediatamente, se dio cuenta de que había caído en una meticulosa trampa de su enemigo. Brillantean, bienvenido a Broadur's Residence. Te estábamos esperando, saludó un hombre delgado con una mirada firme y una sonrisa tranquila y débil. Este hombre que tenía un aura de oscuridad a su alrededor no era otro que Yarus. Como el señor de la ciudad y la existencia más poderosa en la ciudad de las nubes garganta, Yarus naturalmente exudaba un comportamiento noble y real. Como experto en el reino de los dioses supremos, también poseía una cualidad única e inexplicable. Fuera de las capas de barreras que atrapaban a Anshu, había docenas de dioses altos. 5 de ellos, incluidos Wayace y Larixon, eran dioses altos de la etapa tardía, mientras que el resto eran dioses altos de la etapa media. La mayoría de ellos cultivó la energía de la oscuridad. Miraron a Anshuo con ojos risueños, como si fuera una tortuga en un frasco. Bien jugado, qué treta más impresionante. Bien jugado de hecho, Anshuo respiró hondo, miró a Yarus y elogió, de hecho eres un hombre brillante. No solo posee una fuerza sobresaliente, sino que también es excelente en intrigas. No es de extrañar que Wayace y Oz no sean rival para ti, y no es de extrañar que tu clan familiar sea más poderoso que una ciudad entera. Cállate. Gritó Oz que se sintió insultado. Eres un pedazo de mierda arrogante. Con Lord Yarus aquí, no escaparás esta vez. Brian, no quería ser tu enemigo, pero no me has dado otra opción. Wayace dejó escapar un suspiro de decepción y confesó. Jajaja. Anshuo se rió a carcajadas. Después de un largo rato, finalmente respondió. ¿No te dejo otra opción? ¿Te refieres a las 2 veces que salvé a Carmelita y las innumerables veces que ayudé a tu casa Sainte? Joder, has comenzado a reprimir mi casa Ann tan pronto como fue fundada. Iba a trasladar a mi clan familiar fuera de la ciudad de las sombras, pero tú colaboraste con Oz y Larixon para exterminar a mi clan familiar. ¿Y ahora me estás diciendo que no te dejo otra opción? Debes estar bromeando. La ciudad de las sombras siempre pertenecerá a la casa Sainte. Como patriarca, debo eliminar a todos aquellos que puedan amenazar la casa Sainte. Wayace intentó doblegar la lógica. «¿Qué tipo tan ridículo?», remarcó Anshuo con un rostro desdeñoso mientras negaba con la cabeza. No dijo mucho porque sabía que era imposible razonar con una persona irracional. Bien, bien. Larixon, Wayace, Oz, Ralph, todos presentes. Los ojos de Anshuo pasaron por cada uno de ellos antes de que finalmente se detuvieran en Yarus y sonriendo preguntó, «Debes haber planeado y preparado meticulosamente este momento durante mucho tiempo, aquí estoy». Entonces, ¿qué esperas? Yarus puso una sonrisa encantadora antes de decirle a Anshuo. He escuchado mucho sobre ti, Brian, y debo decir que eres más impresionante que tu excelente reputación. Permíteme ser franco. Wayace puede que no tolere la competencia, pero yo soy todo lo contrario. De hecho, ahora estoy invitando formalmente a su casa a ser parte de mi ciudad de las nubes abrumadoras, con la condición de que deje de lado sus rencores con Larixon. No solo que tu presencia será bien recibida en mi ciudad, yo, Yarus, por la presente prometo que lo que Wayace le hizo a tu casa en la ciudad de las sombras nunca sucederá en mi ciudad de las nubes gordas. La oferta fue una sorpresa total para Anshuo. También pudo notar que Yarus era sincero cuando hizo la invitación. Hermano. ¿Cómo hará eso? Había matado a su sobrino y a muchos de nuestros expertos. ¿Cómo pudiste dejarlo entrar a la ciudad? Protestó Larixon apresuradamente antes de que Anshuo pudiera responder. Silencio. Ordenó Yarus. El arrogante Larixon inmediatamente cerró la boca con fuerza. Parecía que Larixon le tenía miedo. Yarus, con el ceño fruncido, se volvió hacia Larixon y lo reprendió. Fuisteis tú y Felder quienes empezaron todo.
Brian no mató a tus dioses altos sin provocación. Y en cuanto a su hijo, no es nada comparado con un experto en Dios. En cualquier caso, tu pene todavía funciona bien y siempre puedes tener más hijos. Hermano Hilarixon estaba bastante sorprendido. La cara de Yarus se puso fría. Hizo un gesto y dijo: lo he decidido, así que cállate. Aunque lleno de quejas, Larixon no se atrevió a hacer una voz y bajó la cabeza. Continuó mirando a Anshuo. Wayace y Ops que están cerca parecen asombrados. Era obvio que Yarus no les había revelado esta intención a los dos. Miraron a Yarus con ojos que parecían gritar: amigo, ¿qué diablos? Eso no estaba en ninguna parte de lo que hemos discutido. La atención de Yarus volvió a Anshuo. Esbozó una leve sonrisa y ofreció: Brian, si te unes a mi ciudad de las nubes abrumadoras, todos los agravios son perdonados. No solo eso, sino que también puedo brindarte un trato mucho mejor que el que recibiste de la ciudad de las sombras. Tierra, mano de obra, riqueza, conexiones. Cualquier cosa que necesite, la tendrá. ¿Lo que usted dice? Fin del capítulo 905. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.